Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo tema de pediatría del desarrollo que me siento hoy extremadamente honrado porque en el Día Internacional del Pediatra, que se estableció en el Congreso Mundial de Pediatría en Argentina hace ya varios años, y se estableció como el Día Internacional de Pediatría, porque fue el día en el que se eh, eh, establecieron todos los puntos y que tuvo que ver en Argentina. No podríamos visualizar la pediatría del desarrollo y tampoco podríamos llegar a visualizar a la pediatría sin los papás, sin las mamás y por supuesto sin los niños, que es a los cuales nos debemos dedicar y a los cuales el origen de la pediatría está basado en favorecer el desarrollo de los niños y de las niñas. Y también en el marco, por supuesto, del cierre de esta semana, en la cual iniciamos el módulo de comunicación, lenguaje y autismo, y en el marco de el 11º aniversario de la fundación del Servicio de la Unidad de Investigación en Neurodesarrollo o de Pediatría del Desarrollo y la Conducta, es que hoy tuvimos dos invitados espectaculares. Hace rato estuvimos hablando con Bárbara Anderson acerca de su experiencia con Luca, con el diagnóstico de parálisis cerebral y el peregrinar. Y el día de hoy tengo el honor de compartir este espacio con una persona que admiro con todo mi corazón, que además considero un gran amigo y que es una persona que ha revolucionado el mundo y él se describe como una persona inquieta, pero yo creo que más allá de inquieta ha logrado transformar el mundo, que es Gerardo Calla, presidente ejecutivo de Iluminemos por el Autismo. Y el objetivo es de que nos acompañen en este diálogo para ir platicando de cómo es el panorama, cuál es el reto que se vive el día de hoy, tanto con el autismo, con el trastorno del espectro autista, con también el sentimiento de los papás y qué es lo que está pasando. Entonces, sin más preámbulo, les doy la palabra a Gerardo Gallo y ojalá que me ayuden con reacciones emocionales, sus preguntas, sus comentarios y a compartirlo para que lleguen más personas con nosotros. Por favor, Gerardo, el micrófono es tuyo. Toño, Doc, ¿cómo estás? Primero que nada, feliz día del pediatra y con el gusto de estar aquí y saludarte. Y pues mira, yo creo que cuando hablamos de autismo, digamos que la problemática o el verdadero problema es totalmente transversal o las soluciones tienen que ser transversales, ¿no? Porque citando a una buena amiga, Edna García, define el problema del autismo como un problema de valores, como tal, ¿no? De una falta de empatía, de una falta de comprensión, de una falta de respeto por la diversidad humana como tal. Y yo personalmente creo que al final del día abordamos mal las cosas, ¿no? Porque hablamos del autismo muchas veces o la discapacidad o de los trastornos del neurodesarrollo como un problema, cuando el problema no es el autismo, el problema es la falta de, y pongo una rayita en blanco para que cualquier persona lo llene desde su propio contexto o desde sus propias circunstancias, ¿no? Y muchas veces también lo que vemos cuando hablo de esta problemática transversal, pues muchas veces también es la falta de capacitación de profesionales, ¿no? O la falta de servicios, porque ya ni siquiera la capacitación, la falta de acceso a esos servicios, tanto públicos como privados, en donde muchas veces los padres pues estamos obligados a transitar un camino buscando respuestas de lo que vemos en nuestros hijos por recomendación o porque ya no podemos o porque sabemos o vemos que algo no va bien y tenemos que ir buscando respuestas y muchas veces nos perdemos en esa búsqueda yendo con un profesional tras otro tratando de encontrar esas respuestas que nos den paz, ¿no? Y que nos acompañen a asumir un diagnóstico para hacer lo que tenemos que hacer como padres, pues que al final del día es ser papás, ¿no? Tratar de educar a nuestros hijos lo mejor que podemos, con cada quien con sus propias circunstancias y dificultades. Y aquí, que en esta de dificultades y en lo que aquí, como siempre, te mandan muchas felicitaciones y preguntas. El día de hoy, en 2023, ¿qué retos ves tú como Iluminemos por el Autismo con el autismo? ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué ha cambiado y qué es lo que ha pasado?
Mira, desafortunadamente yo creo que hemos dado pasos para atrás, ¿no? Si hablamos de escala y a política pública, hay por ahí varias iniciativas de reforma de las leyes actuales y muchas cosas que vemos, pero al final del día puede haber un marco legislativo perfecto que si el Ejecutivo no lo ejecuta, como dice su nombre, pues difícilmente vamos a algún lado, ¿no? Digo, hemos sido testigos pues de ciertas buenas intenciones y de voluntades para poder hacer lo que se tiene que hacer, ¿no? Y para poder atender, pero tenemos que cerrar esa brecha, doctor, porque tú lo ves probablemente más que yo, ¿no? Pero ¿en qué momento te llegan las familias de un diagnóstico, sea en la práctica privada o en la práctica pública? Nos tardamos mucho en llegar al diagnóstico, ¿no? Y luego no estamos ofreciendo y no estamos atendiendo las necesidades de las familias a nivel, vamos a llamarle terapéutico o tratamiento, ¿no? Y cuando hablamos de tratamiento, sabemos que la intervención temprana tiene un impacto positivo y un pronóstico mejor y que mejora muchísimo el pronóstico, digamos, de calidad de vida de la persona, ¿no? En la parte de salud, en la parte de educación, pues yo creo que el sistema educativo tiene mucho por resolver todavía para garantizar una educación, ya no te digo inclusiva, una educación de calidad como tal, y por otro lado, pues también los servicios recreativos. Y al final del día, pues todo eso son como fichas de dominó que van cayendo y que se hace un problema mayúsculo, porque al final del día se convierte en un tema o en un problema, entre comillas, no me gusta a mí la palabra problema, pero entre un tema social, ¿no? Por la falta de oportunidades que tienen y que si no atendemos la demanda o si no atendemos la necesidad desde hoy, desde edad temprana, desde chicos, y vamos preparando todo, ahora sí que todo el entorno, pues difícilmente vamos a poder hablar de una inclusión real en un futuro, ¿no? De hecho, yo lo que siempre comento es que la verdadera inclusión se da cuando uno tiene que utilizar la palabra inclusión en el discurso. Y ahí algo que aprendí de ti, y si me permites el mencionar esto para que pudieras compartir esa experiencia de cuando Álvaro estaba en la escuela y tú estabas como preguntando acerca de qué opinaban, yo te dije, pues Álvaro es Álvaro, ¿no? Y creo que nadie mejor que tú para narrar eso. Yo creo que esa es la verdadera inclusión y a lo que deberíamos de llegar a ver es, y aquí nuevamente te mando muchas felicitaciones y no dejen de ayudarme a compartir y a mandar sus preguntas y comentarios, es el problema en México, yo que aquí plantearía tres panoramas y no sé tú cómo los veas. Uno, el problema es de que realmente las escuelas utilizan el diagnóstico de autismo, cuando no estoy hablando de una persona en particular, o sea, utilizan el diagnóstico de autismo automáticamente como una definición de requiere de sombra. Y el problema es que la sombra, por definición, es algo que está detrás de una persona, pero que no se ve y que no es real, entre comillas. Si yo pongo algo aquí, si ustedes pueden ver, este es un fondo virtual, pero si yo hago esto, ustedes pueden ver aquí que hay una sombra entre mis dedos que deja ver lo que hay detrás. Entonces, la definición como tal de sombra debería de ser aquella persona que está en el aula, en el ambiente, que no se nota que está para alguien, pero al mismo tiempo ahí está cobijando, ¿no? Y entonces, uno de los retos que vemos, y aquí me gustaría oír tu opinión, es que a mí me dicen, a ver, Toño, necesito por favor que me hagas un diagnóstico porque necesitan sombra y sí, pero ojo aquí Viviana Borrero y aquí, realmente le llaman monitora porque no solo la ayudan y no están justo atrás. Lo que quiero expresar aquí en esta idea, Viviana Borrero, y le mando muchos saludos a Milo, no es de que esté atrás, es de que el niño pueda llegar a sentirse parte de una comunidad porque a veces de repente tenemos la idea de decir, ok, va a tener una sombra, son 10 niños, el niño está con su sombra aprendiendo aquí, que se encarga del proceso académico y los otros 9 están allá, ¿no? No sé si te ha tocado o vivir esas experiencias, pero pasa, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? Que si un niño va a la escuela conviva. Ese es un punto. Dos, ¿qué pasa cuando de repente hay un niño o una niña o un adolescente que está en un centro comercial o está en algún lugar, de repente se desregula y la gente voltea a ver a los papás como diciendo, o sea, ¿cómo es posible que eduquen así a su hijo, etcétera? Y hacen un montón de comentarios. No sé si en este punto de la esfera eh, no te ha tocado ver, vivir o oír este tipo de cosas y qué recomendaciones dar.
¿no? Porque a mí sí me ha tocado el que me dicen, es que Toño, llevé a mi hijo al centro comercial, de repente mi hijo se desreguló, empezó a alzar el tono de voz y todo el mundo me estaba viendo como que el que tuviera problemas soy yo, porque no cuido a mis hijos o le dicen así de señora, bla, 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 ¿no? En la parte de la sociedad. Y la otra, por supuesto, ahí es, o sea, cómo ha ido avanzando Iluminemos por el Autismo, esta maravillosa eh, institución que tú presides, y hacia dónde va Iluminemos por el Autismo. No sé si son varias preguntas, pero ¿qué piensas de ello? Y ojalá que ustedes también que nos están acompañando me ayuden a ver y a compartir sus preguntas con este maravilloso e increíble, espectacular ser humano, maravilloso papá. Gracias, Toño. Yo creo que abriste muchos frentes ahí que claramente a mí me apasionan, ¿no? Pero mira, por un lado estamos en conceptos en permanente evolución, cuando hablamos de trastornos del espectro autista, cuando hablamos de autismo, de autistas, neurodivergencias, neurodiversidad, inclusión, todo, etcétera, ¿no? Para mí, al final, yo creo que de un concepto como de un concepto de inclusión nos beneficiamos absolutamente todos, ¿no? Porque yo entiendo la inclusión, si bien a lo mejor en una parte filosófica de aceptar y respetar nuestras diferencias como seres humanos, ¿no? O a lo mejor en una parte más técnica de oportunidades para todos y todos por igual, pero estamos ante un concepto en permanente evolución y al final cuando hablamos de un problema de valores, cuando hablamos de un concepto como inclusión, hablamos de comprensión, de empatía, de respeto, ¿no? De comprensión, de empatía, de respeto, cómo no nos vamos a beneficiar todos. Y hay que también definir qué entendemos por empatía, ¿no? Porque cuando de repente a mí me fascina leer de todo eso y estudiarlo lo más a fondo que puedo y que me da la vida, pero al final entendemos la empatía como ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Y la realidad es que nadie va a transitar mis zapatos. Es imposible que alguien se ponga en mis zapatos, es imposible que yo me ponga en los zapatos de alguien. Para mí la empatía implica curiosidad, ¿no? Y la curiosidad creo que es lo que nos ha hecho evolucionar como seres humanos y como sociedad. Y al final, la empatía para mí es poder mirar al otro como lo que es, como persona, de entrada, ¿no? Esto que comentabas del salón de Álvaro Mijo, que me encanta comentarlo y te voy a platicar otra que acaba de pasarme en mayo, pero un día entré al salón de clases de Álvaro y pongo en contexto que era un salón en ese momento de niños de 9 años de edad. Y va pasando Sandro, un amigo de él, y de repente pues, ya de buenos días, puño con Sandro, ahí ya le agarras el pelo, lo despeinas, porque pues, uno es bastante travieso también. Y me pongo a platicar con Sandro, ¿no? Y de repente agarro y le digo, oye, Sandro, ¿y cómo estás? ¿No? ¿Cómo se porta Álvaro? Y me dice, ah, pues ya sabes, de repente se tiene que salir, no sé qué. Y de repente me volteo con Sandro y le digo, oye, ¿y tú sabes que lo que Álvaro tiene es autismo? Y se voltea un niño de 9 años, se me cae viendo y me dice, ¿y sea, para ese chavo, el diagnóstico, la clasificación, la etiqueta ya no es importante, ya no es relevante. Es Álvaro y forma parte de su salón y forma parte de su comunidad, ¿no? Que eso para mí es maravilloso. Entonces, esa generación que abraza y acepta la diversidad humana, pues ya no le tenemos que hablar de inclusión, ¿no? Ya no tenemos que venderle nada, ya está integrado como tal en su vida, ¿no? Ahora, hablamos del tema sombra, ahorita voy a conectar un poquito los puntos, pero hablamos de este término, ¿no? De sombra, de monitor, ¿no? Incluso por ahí hay nuevos, digamos, conceptualizaciones o terminologías de facilitadores de inclusión. Al final del día, si hablamos de inclusión, para mí, tenemos que hablar de apoyos y ajustes que requieren las personas, ¿no? Y al final del día, una sombra, un monitor, un facilitador es un apoyo como tal, y un apoyo que puede realizar ajustes en la persona, en el contexto, en el material didáctico o en la currícula educativa, ¿no? Ahora, ¿por qué lo digo así? Digo, para aclarar un poquito el tema de las conceptualizaciones y demás, que se le dicen sombra, monitor, facilitador de inclusión. Yo digo, al final del día nos perdemos muchas veces en la conceptualización de las palabras. La realidad es que es un apoyo, porque una persona dentro del espectro autista o con algún tema de neurodesarrollo va a requerir de apoyos durante toda su vida. Y estos apoyos pueden ser mínimos o pueden ser más, ¿no? Y hoy, afortunadamente, en un modelo social, pues creo que estamos clasificando más a las personas respecto a los apoyos y ajustes que requieren para poder tener una vida integral plena dentro de la sociedad escolar, lo que sea, o bien me perdí por completo dónde iba, pero y que esos apoyos van a ser en menor o menor medida
a lo largo de la etapa de vida y que requieren ciertos ajustes. Entonces, un facilitador de inclusión, monitor sombra, es una persona de apoyo, ¿no? Que va a facilitar ciertos ajustes para garantizar una plena inclusión. Ahora, entonces, ¿qué entendemos por inclusión? ¿No? Y para mí me gusta mucho ejemplificarlo así, por lo que decías de si un centro comercial, por comentarios que estaba viendo en el chat. Al final del día, inclusión es encontrarnos en medio, ¿no? Porque la principal barrera para la inclusión son nuestros propios miedos, son mis miedos versus tus miedos. Yo como papá, en la sociedad, en un centro comercial, un random ahí, una persona que va caminando por ahí que emite un juicio respecto a algo que no conoce por una crisis de comportamiento, por una crisis sensorial o porque se desregula o lo que sea, ¿no? Pero al final, si nos encontramos en medio, podemos garantizar la inclusión de cualquier persona, ¿no? En donde tenemos todos que poner nuestra parte, ¿no? Por un lado, yo como papá, pues tengo que educar a mi hijo y tengo que poner límites, pero por otro lado, la sociedad también tiene que poner su parte, la escuela tiene que poner de su parte, porque podemos darle podemos tener el mejor modelo terapéutico de intervención temprana, en jóvenes, cuando sea, da igual, ¿no? Pero si a la sociedad no la jalamos, si a las escuelas no las jalamos para encontrarnos en medio, aquí no vamos a hablar de oportunidades y oportunidades para todos por igual durante un largo tiempo, ¿no? Ahora, como buen idealista que soy, como buen soñador y buen optimista, pues me gusta pensar que estamos mucho mejor que antes y que y que por lo menos vamos en una dirección más o menos correcta respecto a conceptualizaciones y demás. De parte de la salud pública y la educación, hace muchísima falta por hacer, ¿no? Y de estos conceptos de inclusión, cuando digo que nos beneficiamos todos y todas, Toño, este año en la graduación de sexto de primaria de Álvaro, en una comida con todos los papás, estábamos echando unos tacos y de repente se acerca un papá y me dice, oye Gerardo, ¿te puedo comentar algo? Estábamos ahí con la conversación de justamente del monitor, de la sombra, del facilitador, Ángel, estábamos platicando entre papás cómo se ha mimetizado incluso con el grupo, ¿no? Muy simpático porque decimos que Ángel ya se graduó 2 veces de primaria, pero total llega un papá y de repente me dice, oye Gerardo, ¿puedo platicar contigo? Y esos puedo platicar contigo, luego no salen bien, lo decían por ahí, ¿no? Que hay papás que ni siquiera aceptan que sus hijos tengan compañeros neurodivergentes o entre el espectro, ¿no? Pero total, este papá agarra y me dice, Gerardo, mira, yo te quiero comentar algo, porque tengo 3 hijos. El de en medio es el que va con Álvaro en el salón. Y te puedo garantizar y te puedo decir que es el más generoso y es el más empático de mis 3 hijos. Y eso es gracias a Álvaro. Entonces, cuando te das cuenta que dices, oye, ¿quién se beneficia de un concepto de inclusión? ¿Quién se beneficia de que un niño esté incluido en un aula? ¿Quién se beneficia de que una persona adulta esté incluida laboralmente y que tenga oportunidades? Todos los demás, porque de la empatía, de la comprensión y del respeto, yo creo que nos beneficiamos absolutamente todos como sociedad. Sí, y aquí yo quisiera andar en dos ideas. Aquí muchísimas gracias a todos los que han estado leyendo y ahí también siempre felicitaciones a Gerardo. Y además yo quiero mucho a Álvaro y nos llevamos muy bien. Y aquí lo primero que yo diría, aquí una mamá dice, por ejemplo, de las escuelas de modelos educativos. Lo primero que yo empezaría a hacer una reflexión y es algo que voy a estar tratando de hacer en las clases que ojalá que me acompañen a las 8 de la mañana este mes y es algo lo que he estado hablando en múltiples ocasiones con Gerardo y en los foros hay que pensar que el mundo ya cambió y el éxito profesional se da por habilidades diferentes. De repente estamos pensando, es que si el niño no sabe leer y escribir, no le va a ir bien en la vida. No es cierto. Yo quisiera, voy a poner un ejemplo con el mayor de los respetos del mundo y de verdad lo digo de corazón. O sea, yo quisiera haber tenido la visión que tuvo una de las que ahora está en la lista de las mujeres más ricas del mundo, que empezó haciendo videos en YouTube y fue tan creativa y tan maravillosa y ahora es una maravillosa mamá y ojalá algún día tenga la oportunidad de conocerla, ¿no? Que es una de las mujeres más ricas del país. Y lo hizo porque el mundo cambió, porque esta idea de tienes maestría, tienes doctorado, te va a asegurar el éxito, ya no es. Como lo dice ahora Gerardo y lo planteó con el caso de Álvaro. La empatía es algo muy importante, se va desarrollando el respetar a los demás. Y si las escuelas hoy empezaran a ver que el mundo cambió y las habilidades del éxito profesional en un futuro son diferentes,
y que lo importante es liderazgo, trabajo en equipo, comunicación efectiva, que es uno de los retos que tenemos que trabajar, por supuesto, en el trastorno del espectro autista y que es algo que se tiene que ir haciendo, ¿no? Pero ya no es que el niño se quede sentado en el salón, ya el modelo de vamos a estar sentados en una oficina 8 horas ya no funciona, se está cambiando, ¿no? Y hay que ver eso y cómo ir haciendo que las personas estén capaces de ser, yo siempre les digo, a ver, ¿qué es lo que a mí me gustaría hacer? Yo cuando llega una persona les digo, a mí, ¿te puedo hacer el diagnóstico de trastorno del espectro autista? Sí, tengo la certificación para hacer las pruebas, sí, que ojalá que otro día después se pudiera hablar acerca de las pruebas y que las pruebas no hacen diagnóstico, el diagnóstico es clínico, uno, dos, que los criterios están basados en Estados Unidos, en habla inglesa, que de entrada es diferente al español, porque nosotros somos rolleros y tenemos 10 palabras para lo mismo. Eso que está tomando Gerardo, él le puede decir es mi café, pero yo le puedo decir es su vaso, pero alguien puede decir es su taza, y alguien le puede decir es su termo, y en inglés es cup, punto, ¿no? Entonces, son diferencias donde, y es algo que me ha tocado hablar en los foros, en la parte de derechos y en los temas, los diagnósticos están hechos para abrir oportunidades. En Estados Unidos hay una gran diferencia entre la prevalencia de autismo en el estado de Massachusetts y un estado en el centro sur de Estados Unidos. Y no es porque haya algo en Massachusetts que lo haga, es que Massachusetts tiene un sistema en el cual haces el diagnóstico y te dan una intervención. Y entonces, en Estados Unidos está ligado el hacer un diagnóstico con entrar a una intervención. En México, desafortunadamente, y ahí me gustaría oír esta parte de ti, y después de que diga esto y lea un comentario de la doctora Robles, es que en México el problema es que el diagnóstico de autismo parece una sentencia de, o sea, pues no me atrevería a decir una sentencia de Una muerte, condena social. pero sí una condena social, gracias, como una sentencia de muerte social, ¿no? Como el decir, y entonces ya, quién sabe, ya hay muchos estigmas, muchos estigmas. A mí me toca ver que agarra el niño y le hace así, ¿no? Y dice, eso ya puede ser autismo. Vengo porque mi hijo hace así. Y yo, a ver, ¿tú conoces a alguien que esté enojado y le hace, "Ah"? Sí, y porque esa persona no tiene autismo y tu hijo sí, ¿no? O personas que a mí me tocan y me dicen, es que vengo porque la escuela dicen que tiene autismo porque le interesan los dinosaurios. ¿Habla de otros temas? Sí. ¿Socializa de otros temas? Sí. ¿Todo tiene que girar en torno al torno de los dinosaurios? No. Qué maravilla que tenga una pasión en la vida. O sea, pareciera que hoy está mal el tener una pasión en la vida, ¿no? Digo, estoy poniendo escenarios. Y yo, por ejemplo, puedo decir, yo, además, gracias a Gerardo, yo puedo decir, yo, dentro de que las personas que me conocen más de 2 horas saben que sí tengo mis datos, ¿no? O sea, yo cumplo con criterios de trastorno del espectro autista y no necesariamente tan leve, ¿eh? O sea, no necesariamente tan leve. He ido aprendiendo, soy muy literal. Alguien me puso en una foto de mi consultorio, ¿cómo se atreve a dar consultas si tiene esa pared? Y yo, pues la pared está ordenada y sí doy consulta, ¿no? O sea, digo, o sea, me afecta, pues soy literal, ¿no? Tengo problemas en mi vida social, sí, totalmente, soy literal, pero por eso me permitió estar con Keiko Muñiz y como él me albureaba, pero yo no le entendía y yo le contestaba, pues, sonaba gracioso y entonces por eso estuve un año con el Coque Muñiz en un programa de barra nocturna. O sea, es ir entendiendo cómo nuestras áreas de oportunidad se pueden convertir en algo diferente. Cito aquí a la doctora Robles, que además gracias a los suscriptores nuevamente, ¿qué es lo que ofrece la suscripción? La suscripción yo les diría a todas las personas que bondadosamente se suscriben, a mí me ayudan porque con eso puedo llegar a tener recursos para mejorar la calidad de las transmisiones, para tener más libros, para formarme más. Entonces yo agradezco de corazón a todas las personas que se suscriben. ¿Qué les puedo ofrecer? Que las clases van a seguir siendo abiertas y están para todas las personas. Vuelvo a decir este ejemplo de una mamá que llegó y me dijo, Toño, me gustaría suscribirme, pero en este momento mi tarjeta está llena. Yo le dije, no te preocupes. O sea, a mi interés es compartir y abrir, pero al final del día, y es algo que Gerardo y yo sabemos, también es una invitación a, si quieren participar y pueden donar a Iluminemos por el Autismo, porque Gerardo es maravilloso, pero pues también necesita recursos para hacer las cosas, ¿no? Gracias a los suscriptores conmigo, ojalá que también
se suscriban y que Gerardo después puede comentar cómo se puede abonar a Iluminados por el Autismo. Pero cito aquí a la doctora Robles este ejemplo. Finalmente, gracias a todos los que se han suscrito. ¿Qué les puedo ofrecer? Mi agradecimiento eterno, que podemos estar en contacto, pero no me gustaría que mis clases pues, se volvieran privadas para suscriptores, porque mi esencia es compartir y dar a los demás. Y eso es algo que para mí es importante. Igual que de Gerardo, la esencia de Gerardo es ayudar, y por eso tiene ahora una línea abierta para las personas que lo necesiten, y cualquier persona que lo necesite. Iluminemos del Autismo está para todos. Cito a la doctora Robles, nos pasó una experiencia similar. En un restaurante notó, ella es pediatra, que había una familia cerca del área de juegos con una niña que no tenía el habla desarrollada para su edad y cuando se emocionaba gritaba fuerte, desconoce el diagnóstico, pero se hacía notar por el tono de voz. En un momento se muestra enojada y empieza a gritar y a hacer un berrinche. Su hijo de 5 años en ese momento dice, mira mamá cómo está gritando. Se volteó hacia él, quien solo apenas una hora antes había hecho un berrinche igual en la calle, y le dijo, bueno, ¿acaso no te recuerda a alguien que hace una hora? Y nos reímos. Le dije, todos los niños se enojan del mismo modo y casi por las mismas cosas. Ser empáticos es precioso. Y eso lo quiero acotar porque esa es la clave. Detrás, y es una invitación a todos, y le vuelvo la palabra a Gerardo, detrás de un niño que está gritando, detrás de un niño que está golpeando, detrás de unos papás que se sienten desesperados o están llorando, antes de juzgarlos, habría que ver qué está pasando, porque nadie sabe qué viven esas personas y no se sabe qué está pasando y es una invitación a, por favor, no juzguemos al otro, no le digamos, cállate, no le digamos, deja de hablar, ¿no? Entendemos cómo poder hacer para estar ahí y estar en las cosas. Gerardo, te dejo el micrófono, muchas cosas, muchos comentarios, pero, y te quité el tiempo y además tú eres el invitado, pero siempre pasa lo mismo, ahora te toca hablar y hablar mucho y no me dejes hablar, por favor. No, no te preocupes. Fíjate que es que dijiste muchas cosas, ¿no? Y aquí estoy apuntando porque a mí de repente, una de las cosas que hacemos como organización es temas de concienciación de la sociedad, ¿no? Poner el tema en la conversación pública en donde podemos. Y de repente a mí me cuestionan, es que ¿qué ganamos con tanta concientización, con tanta visibilidad? Y de entrada digo, de pasar justamente de un escenario en un centro comercial en donde alguien te dice, ese niño necesita una nalgada, a que te diga está todo bien, te puedo ayudar en algo, ¿no? Otra vez, la empatía y el valor de la empatía y de la comprensión y el respeto, ¿no? Ahora, hablábamos del diagnóstico, ¿no? Y me encantó lo que dijiste. En algunos estados de Estados Unidos, y en la gran mayoría, me atrevo a decir, el sistema de salud como tal, público o privado, integra el diagnóstico y va acompañado de intervención terapéutica, ¿no? Y eso obviamente en el largo plazo, pues se deriva en adultos que tienen pues, mayores habilidades y mayores competencias para tener una vida independiente, una vida digna, ¿no? Bueno, una vida independiente, quitamos la palabra digna, pero una vida independiente. Y en México parece que un diagnóstico condena socialmente, ¿no? Ahorita no quiero entrar en algo que dijiste que a mí me encantó, que el diagnóstico es clínico, el instrumento diagnóstico por sí no da un diagnóstico, es por evaluación, es por criterio del evaluador, ¿no? Pero sí es una condena social, sí es una etiqueta social que condena, ¿no? Y que de alguna manera no de alguna manera, al momento que recibes un diagnóstico o que es una persona con discapacidad, parece que es una condena social. Y tenemos que ver qué es el diagnóstico en sí, porque tú decías, el diagnóstico es clínico. Y yo se lo digo mucho a papás, el diagnóstico es tan solo aquello con lo que tú puedes vivir en paz. O sea, la clasificación del diagnóstico y el término diagnóstico al final del día es aquello con lo que tú puedes vivir en paz como padre, como madre, como cuidador, para hacer lo que tienes que hacer, que es educar a tu hijo en un mundo que no está preparado para ello, que es comprender a tu hijo mucho más allá del espectro, mucho más allá del trastorno, de la condición de vida, para hacer lo que tienes que hacer, que es lo que tienes que hacer, educarlo, criarlo, ¿no? Y por lo menos intentar en que ese niño o esa niña pues tenga un mundo de oportunidades y tenga una calidad de vida, ¿no? Ahora, yo se los digo también mucho, el diagnóstico es un mapa. El diagnóstico no es un pronóstico, es un mapa, porque estamos acostumbrados también a que en el momento que te dicen un diagnóstico o algo, te dicen todo lo que no va a poder hacer. Y digo, caray, o sea, ¿quién dice que no? Y también se los digo mucho a los papás, que nadie nunca te diga lo que puede ser capaz de hacer tu hijo o no, ¿no? Porque nadie te limite, porque entonces los límites se los ponemos nosotros como padres y la misma sociedad, ¿no? El diagnóstico al final del día es un mapa, te da un rumbo, pero ojo, el mapa no es el territorio. Te puede dar un mapa, te puede dar una guía, te puede dar cierta certeza de qué es, te puede dar una clasificación diagnóstica con la cual probablemente puedes acceder a ciertos apoyos como la tarjeta de discapacidad,
si es que depende del contentillo de quien te atiende, porque con el espectro autista todavía ni siquiera nos ponemos de acuerdo si es discapacidad o no, ¿no? Creo que ahí tenemos que partir de la base de que las personas son discriminadas o son discapacitadas por el entorno, no por su propia condición, ¿no? Entonces tenemos que orientarlos a un modelo social, pero el diagnóstico al final del día es un mapa y te puede dar un rumbo de acción independientemente de la clasificación diagnóstica, porque también sabemos que depende del especialista. Vas con un especialista hoy en día que todavía desafortunadamente hay una brecha en el conocimiento respecto al especialista o al médico, ¿no? Y lo separo de eso para no calificar, porque lo vemos mucho en donde nosotros le damos cierta información a familias que está actualizada o lees algo o ves un video de algo que es una información actualizada y de repente probablemente el médico, y no digo ni siquiera especialidades, porque no me quiero entrar ahí, pero el médico te da otra, porque a lo mejor sus criterios no están actualizados, ¿no? O su información respecto a qué hacer al respecto no está actualizada. Entonces, al final, yo creo que cuando asumimos el diagnóstico como personas, como familias, como cuidadores, pues lo que tenemos que hacer es tener un acompañamiento y una guía que nos acompañe en el proceso de encontrar las mejores respuestas y soluciones para qué, lo dijeron hace rato, lo ponían aquí en los comentarios, ¿no? Para el desarrollo de habilidades y competencias de la persona. Que si entramos en una discusión o en una plática de educación inclusiva, educación regular, educación especial, digo, a ver, el problema no es la conceptualización de lo que entendemos, el problema es el modelo educativo en donde la educación regular, como la entendemos hoy, tiene muchísimo más que aprender de la educación especial, como la entendemos hoy, porque la educación especial se basa en el desarrollo de competencias y habilidades de la persona. Eso debiera ser el modelo educativo, ¿no? O sea, al final, no, nos falta mucho, sí, pero lo decían por ahí también en comentarios, tenemos que sensibilizar y abrir la conversación en escuelas, sí, pero en escuelas, pero en empresas, pero al sector gobierno, en el poder ejecutivo, en el legislativo, en el judicial, en todos, porque al final del día no podemos perder de vista para mí lo más esencial, que estamos hablando de personas. Y tener que promover derechos de personas en pleno siglo XXI, a mí de entrada se me vuela la cabeza, ¿eh? Que ya están protegidos en nuestra Constitución. Ahora, tan no se protegen y tan no se garantizan que tenemos que estar poniendo el tema en la conversación en todos los espacios posibles, ¿no? Muchas gracias. Y aquí hay muchos comentarios y muchos de ellos quieren entrar nuevamente a esta parte de tenemos que hacer un cambio en la sociedad. Pero ahí es importante, yo lo que les invitaría a todos es esta parte del doble discurso. Y esto, el doble discurso es, a ver, cada niño tiene derecho a tener un desarrollo integral. Hay niños que tienen características particulares y únicas. El problema es cuando, por ejemplo, yo quiero, y voy a poner aquí un ejemplo, o sea, mi hijo, como lo dijo la doctora Robles, hace un berrinche, ¿no? Y ya, pero de repente voy caminando y hay otro niño que hace un berrinche, y entonces yo me estreso y le digo a la señora, señora, guarda silencio de su hijo. Algo que pasa conmigo en la consulta de pediatría del desarrollo es que, por ejemplo, de repente puede ser que yo esté en consulta y en ese momento hay un niño afuera que está llorando y entonces yo digo, permítanme y salgo y trato de ver cómo ayudar a calmar al niño que está afuera. Entiendo que estoy tomando del tiempo que está el niño que está adentro, pero no tendría por qué haber un niño que está afuera llorando, ¿no? Eso es algo importante y es parte de esta empatía. Y que tenemos que entender que algo que me gustaría ahorita que tocaras, Gerardo, y es algo que Bárbara Anderson hace rato abrió su corazón y estuvimos platicando, es la parte de los papás, ¿no? O sea, sí, nos centramos mucho en el niño con autismo, es iluminemos por el autismo, está centrado en las personas que viven con la condición del espectro autista. Pero algo que alguien dijo aquí muy lindo de Iluminemos por el autismo es las charlas para padres. Nosotros creamos un grupo de WhatsApp que es Naranja Azulado, que si alguien está interesado y me manda mensajitos para añadir, que tiene una regla básica, o sea, muchas de las personas que van ahí van conmigo a consulta, dejaron de ir, etcétera. Pero, y no es ningún momento competencia de Iluminados por el Autismo, o sea, es como para sumar, de un foro donde de repente tienes que hablar y decir, hoy me sentí súper triste porque fui al supermercado y vi a 5 niños que estaban en la fila y mi hijo estaba llorando y que todo el mundo te va a decir y te va a juzgar
Y aquí me gustaría hablar como en esta parte humana, ¿no? Y no sé si a alguien de ustedes les ha pasado que dices, o sea, pues también me siento triste de ver que los demás pueden hacer las cosas o que otros niños lo hacen. Para no meter en un ejemplo que pueda afectar alguna sensibilidad, voy a poner un ejemplo de vida mío, ¿no? O sea, yo envidio a Gerardo de que yo antes hacía 3 horas de ejercicio diarias y ahora por mi condición neurológica, que es la mutación similar a la que tuvo Stephen Hawking y que no sé cuántos años vaya a vivir, yo tengo prohibido hacer ejercicio. Y yo veo a Gerardo y digo, wow, Gerardo puede hacer muchas horas de ejercicio y qué bueno que los hace y yo no. O sea, y eso no quiere decir que no quiera a Gerardo y no quiere decir que no me quiera a mí mismo. Simplemente que de repente es normal que digas eso. Lo puse como ejemplo de mi vida, aterrizando que de repente los papás pueden llegar a decir eso y no falta la persona que te dice, pero ves, tu hijo, ámalo. A ver, no quita con que ames a tu hijo el que de repente digas, me siento triste y no tengo que invalidar mis emociones como papás. De la misma forma que el hecho de que yo diga, del hecho de que yo diga, es que me encantaría hacer ejercicio y envidio en buena onda a las personas que hacen ejercicio, que yo no lo puedo hacer, no quita. Entonces, cuál es ese papel que tenemos que vivir? ¿Cuál es el papel de los papás? Recientemente, de repente a mí me tocan papás que van conmigo y me dicen, es que quiero que me hagas un diagnóstico. Y hay varias preguntas aquí de, es que quiero el diagnóstico. O me dicen, es que es nivel 1, 2 o 3 o quiero saber qué nivel. Yo lo que les digo es, a ver, más allá del nivel, piensa, a ver, ¿qué podemos hacer para que en un mes tu hijo esté mejor? Papás me dicen, es que yo no sé si estoy haciendo lo correcto. Lo primero que yo le diría a los papás, y aquí me gustaría después que lo digas tú también como papá, ¿no? Yo lo que les digo es, a ver, nadie hace algo, bueno, nadie es muy extremo, pero al día de hoy no he conocido a una persona que haga algo por lastimar a sus hijos. Todos los papás hacen y dan la vida para que sus hijos estén mejor con cualquier condición. Pero de repente alguien llega y te dice, es que, ¿por qué no? O sea, a mí me llegan papás y me dicen, es que, ¿por qué no había hecho esto antes? Perdí todos estos años de vida. Le digo, no te pongas a pensar en lo que perdiste. Ponte a pensar en que hoy no habría sido hoy si no ha sido por lo que has hecho en el pasado. Y si lo que has hecho en el pasado ha servido, vamos a ver qué hacer para mejorar. No sé si te ha tocado, Gerardo. Entonces, aquí estoy tocando varios temas. Primero, la parte de tener espacios del cuidador, ¿no? Del cuidador que es importante. Yo siempre le pregunto a los papás, me dicen, oye, Toño, ¿vale la pena que le ponga una terapia extra? Yo le digo, mira, a ver, ¿cuándo fue la última vez que te fuiste? ¿Tienen relación sentimental estable? Tengo la fortuna de que vayan papá y mamá a consulta la gran parte de las veces. Sí, ok. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes dos hicieron algo de papás? No de, bueno, de pareja, no de papás. No, pues hace un montón. Realmente, ¿qué tanto valdría la pena el que tú puedas tener a tu pareja y que estés bien tú? Porque eso va a hacer que esté bien alguien más. Porque a veces los papás dan toda la vida por sus hijos, pero se olvida que antes son personas. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque tarde o temprano los hijos crecen, los hijos se van, ¿no? O sea, me refiero de que se desarrollan, pero a mí me ha tocado papás que de repente dicen, es que descubrimos que lo único que nos unía era nuestro hijo y que nos olvidamos y somos dos desconocidos, que somos dos maravillosos papás, pero no nos une algo que alguna vez nos unió. Esta es una invitación a todos los papás de corazón, dense tiempo de ser papás, dense tiempo de ser personas. Algo por lo que yo admiro mucho a Gerardo, ya le cedo el micrófono y ojalá que ustedes nos vayan a compartir sus experiencias, es que yo creo que Gerardo es una persona que a mí me da mucha luz, que yo lo quiero y lo admiro con todo mi corazón. Y Y cuando yo empecé con la loquera de pediatría del desarrollo, de las primeras personas que cuando nos encontramos y él dijo, yo creo en lo que estás haciendo, porque yo dije, pues el hecho de decir que, o sea, somos iguales a los demás y que trabajamos con otros especialistas y lo que hay que centrarnos es en los niños y que los papás son súper importantes y que en ese momento la comunidad médica me veía como loco, Gerardo estuvo ahí, ¿no? Es que además él es una persona que se da tiempo también para ser un maravilloso papá, para ser un maravilloso activista y una maravillosa persona. En este sentido, ¿qué podrías tú decir del papel del cuidador? Y perdón si me extendí ahí en...
en el rollo, No, pero hombre, no te muy preocupes. gracioso. No, hombre, gracias por las flores. Y bueno, para quienes preguntan también por ahí, ahorita les voy a pasar el link de cómo pueden sumarse y cómo pueden ayudar a Iluminemos, ¿no? Pero yo creo que diste en algo que es de suma importancia y de lo que se habla poco, ¿no? Digo, sí, de repente empezamos a hablar tema, ¿quién cuida al cuidador, ¿no? Y yo creo que yo lo resumo en que los padres necesitamos tres cosas principales: herramientas informativas, herramientas formativas y herramientas socioemocionales. Necesitamos tener la información correcta, tenemos que estar informados respecto a cómo educar a nuestros hijos. Necesitamos estar formados para saber cómo podemos mejorar nuestra relación con nuestros hijos, que creo que uno de los retos más grandes cuando hablamos del espectro autista es que perdemos este sentido intuitivo de guiarlos y acompañarlos ante una falta de reciprocidad como tal, ¿no? Ya sea en la interacción social o en la comunicación verbal. Y necesitamos tener herramientas socioemocionales para hacer lo que tenemos que hacer. Y por herramientas socioemocionales creo que hay mucho tabú, ¿no? Y cierto estigma cuando hablamos del concepto de salud mental, ¿no? Si creemos que el autismo hay muchos estigmas alrededor de eso, alrededor de la salud mental también, porque nos vinieron con el cuento, Toño, creo, y lo hemos platicado tú y yo, que está mal ser vulnerable. Y creo que es totalmente al revés. Aceptar tu propia vulnerabilidad puede ser un superpoder. Una cosa es tirarte al drama, que nos fascina como mexicanos, como latinos, la verdad a todos nos encanta. Y otra cosa muy distinta es ser vulnerable, ¿no? Hay una pirámide perdón, una pirámide, no, un triángulo, que seguramente tú por tu formación estás más familiarizado que yo con eso, pero el triángulo dramático de Carpa, ¿no? En donde trascendemos o trasladamos en tres conceptos totalmente distintos: que o estamos actuando de víctima, estamos actuando de victimario o estamos actuando de salvador. Y tenemos que estar en medio, ni víctima, ni victimario, ni salvador, ¿no? Y transitamos y pivoteamos entre las tres durante cualquier etapa o circunstancia de vida. Y a lo que voy con esto es, nos vinieron con el cuento, ¿no? De que vamos a hablar del papel en la mujer en la sociedad, ¿no? Ya las mujeres ya no lloran, ya facturan, según Shakira, ¿no? Pero nos vinieron con el cuento: yo como hombre no puedo ser vulnerable. Yo como hombre no puedo tumbarme, no puedo derrumbarme y no decir que estoy que me lleva la fregada porque no sé qué hacer con mi hijo, porque acabo de pasar un momento muy duro. Y como madre igual, necesitamos tener esas herramientas socioemocionales, porque al final del día hay tres cosas para mí que tenemos que hacer los padres, y que se los digo porque se los digo muy breve: ser lo razonablemente responsables para tomar las mejores decisiones en la intervención de nuestros hijos y en el camino o rumbo de nuestros hijos en la educación, punto. Tengamos o no un hijo dentro del espectro, ojo. Dos, intentar al menos ser la mejor versión de nosotros mismos para guiar, para acompañar y educar a niños que no están preparados para el mundo que se viene. Lo dijiste tú hace rato con el tema de las habilidades, ¿no? Y tres, hacerlo lo mejor que puedas, nada más. Nadie nos va a juzgar más que nosotros mismos, porque al final del día hacemos lo mejor que podemos con lo que nos toca bajo nuestras propias circunstancias de vida y bajo nuestros propios contextos. Entonces, si nos enfocamos en tener esas tres herramientas formativas, informativas y socioemocionales, podemos hacer lo que tenemos que hacer, que es ser lo razonablemente responsable para tomar las mejores decisiones, intentar al menos ser nuestra mejor versión como padres y hacerlo lo mejor que podamos, que para mí de eso se trata la vida, ¿eh? Papá o cuidador primario o mamá de un chavo con autismo o no, o con cualquier condición de vida. Y es una forma que a mí me gusta asumir, porque al final del día lo que necesitamos los padres o cuidadores también es vivir, también es tener vida. Y para ello tenemos que tener y contar con información, con las herramientas socioemocionales y tener un rumbo, pues a lo mejor un poquito más claro, ¿no? Pero en el corto plazo, yo cuando hablamos mucho y lo hemos platicado tú y yo, ¿no? Del duelo, de la aceptación en el diagnóstico y demás, yo digo, a ver, o sea, para mí es mucho más simple que eso, porque aquí no se ha muerto nadie y lo que se murieron son nuestras expectativas y tenemos que ajustarlas. Y tenemos que ajustar nuestras expectativas, caray, casi semanalmente. Porque un día te va bien y a la semana siguiente no. Y de repente ya no tiene crisis de conducta o crisis sensoriales o ya no tiene burnouts o como le queramos llamar. Y de repente ya no. Y es una semana y nos la pasamos pivoteando y transitando. Y es un loop infinito, no de duelo, para mí de dolor. Pero el chiste es que ese loop infinito sea ascendente, vaya hacia arriba y que las bajas sean menos bajas, por llamarle de alguna manera,
¿no? Y para poder controlar, digamos, ese caos interno y todas esas emociones, tenemos que aceptar nuestras emociones, aceptar ser vulnerables y tener apoyo y acompañamiento socioemocional también, información y formación. Yo eso es lo que creo que es el rol del cuidador. Y aquí, por ejemplo, algo de lo que dicen antes acerca de la escuela, acerca de la inclusión, y eso es algo importante. Y, por ejemplo, aquí, yo diría aquí, muchas gracias a todas las personas que por casualidad han encontrado la página. Esta página tiene como objetivo el brindar los contenidos. Yo vuelvo a decir, ya yo creé la especialidad de pediatría en desarrollo. Pronto ya va a estar la sociedad donde además vamos a tener el honor de que tanto Gerardo como Bárbara sean miembros, fundadores. Y me tocó crear esta especialidad porque de repente vi que la pediatría estaba dejando de ver a los niños y a las niñas y estaba centrándose en los adultos y se estaba centrando en la enfermedad. Y, y yo estoy en contra de esta idea nuevamente de que el médico es la cabeza. A mí me dicen, es que yo creo que esa es la cabeza de la atención. Yo les digo, no puedo ser la cabeza. El centro tiene que ser tu hijo, somos una mesa redonda y al final del día, quien está las 24 horas con tu hijo eres tú. Y todos nosotros debemos de girar en torno a cómo ayudar a tu hijo y cómo empoderarte a ti y a hacerte sentir persona y a validar tus emociones. Y gracias por compartir, Alexa, lo de tu hija. Y ahí nuevamente yo te diría, ojo, la parálisis cerebral infantil, y después vamos a hablar de ese tema. Una característica que tiene por definición es que no afecta la parte cognitiva. Y eso es algo muy importante y es algo que tenemos que ir viendo, ¿no? De la misma forma que yo voy a poner un punto concreto. Eh, una persona que tengo el honor de ser su pediatra del desarrollo, ya está en la adolescencia, y ojalá si ahorita todavía tienes tiempo y pudiéramos tocar unos minutos de la parte de la adolescencia y la adultez, que es muy importante, pero una persona eh, que tiene trastorno del espectro autista, llegó a la escuela y dijo, hoy no traje un cuchillo, ¿no? Y en la escuela agarró y con toda la razón del mundo dijo, pues, o sea, pues, ¿cómo que traes un cuchillo? No sé qué y demás. Y ahí el punto es de que este adolescente dijo, hoy no traigo un cuchillo, pues porque a lo mejor estaba pensando, digo, no traigo un cuchillo porque no voy a lastimar, hoy no traigo un cuchillo porque no voy a lastimar a nadie. Ojo, a lo mejor esa persona lo dijo, pero en ningún momento le estaba diciendo para hacer un asesinato o una masacre, ¿no? Hay que entender que a veces de repente hay personas que dicen cosas literales, pero eso no quiere decir en ningún momento que lo esté expresando por ese sentir. Y ahí es importante el ver que una frase, y ahí si pudieras abonar, Gerardo, en ello, tú como defensores, algo que a mí me duele es que de repente escucho y dicen a las personas de que dicen, es que, pero si se ve muy normal, pero si no se le nota, pues es que no es algo que se note. El trastorno del espectro autista es algo que afecta, ¿no? Es algo que afecta, eso es un trastorno. Pero ¿qué pasa cuando no se le nota? ¿Qué pasa cuando una persona está en la adolescencia, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona de repente, eh, nuevamente, a mí me tocó una persona que hizo un detalle muy lindo de algo que le interesa mucho a esa persona y se lo dio a otra persona, pero esa persona no le correspondió en su sentimiento y esa persona se sintió como triste. Hay que hablar y hay que también establecer foros después de trastorno del espectro autista en la adolescencia y en el amor y en el crecimiento. Yo les puedo asegurar que todos ustedes, ahorita la prevalencia está en 1 en 32 en Estados Unidos y después de la pandemia es una licuadora. Si a mí me preguntan, ¿hay más autismo porque hay una conspiración? Ah, que hablábamos antes con Gerardo, estaba hablando de por qué ahora los bichos nos pegan más fuerte. Le invité a leer el libro de La Reina Roja de Matt Ridley, donde habla de sexo y evolución. La realidad es de que antes eras exitoso si no te importaban los otros, pero tenías muy buena memoria. Hay que ser sinceros. O sea, antes decían, esta persona es absolutamente insufrible y es odiosa, pero es la única que esa persona que sabe. Y por eso tengo que ir con ella. Todos conocemos a alguien así, todos tuvimos un jefe así o todos somos alguien así, ¿no? Nuestros genes se heredan y entonces de esos genes que te hacían ser exitoso antes, por ejemplo, Gerardo tiene la gran fortuna
de ser entrepreneur, ¿no? Y ahora puede estar haciendo trabajo en un lindo fondo verde, pues o sea, esta idea de oficinista, de tienes que estar 8 horas ya no funciona. O sea, hay que entender los paradigmas. Preguntas de aquí que nos comparten es, entonces, por ejemplo, aquí, ¿cómo ayudan las masitas? Mucho a la regulación, es algo que vamos a estar viendo. Aquí ya les comparto a Andrea Barraza el link de Naranja a su lado, es un chat de papás que es para hablar nada más de simplemente hablar por hablar. Iluminemos Autismo además tiene grandes estrategias. Este fue un chat que surgió de la idea de dos mamás que fueron conmigo a consulta de decir dónde puedo expresarme, ¿no? Pero aquí, en esta perspectiva, ¿qué pasa con la adolescencia? ¿Qué pasa con lo que está haciendo? ¿Y qué pasa con todo lo que se está viviendo? Perdón, te perdí un poquito, Toño. Después de todo el rollo, lo que dije es que te toca hablar, porque ya hablé mucho, pero ¿qué pasa con la adolescencia? ¿Cómo ves la adolescencia? ¿Y qué Uy, mecanismos ahí tiene es, Iluminemos de Autismo para apoyar también a las personas? mira, ahí es un reto y es una deuda que tenemos como sociedad en general, ¿eh? Porque hay desafortunadamente muy pocas opciones, muy pocas. Yo lo que sí te, mira, lo que sí te puedo asegurar es por lo menos el rumbo que nos hemos trazado como organización, ¿no? De que si estamos hablando de personas dentro del espectro, personas neurodivergentes, personas autistas, tenemos que hablar de los niños, de las niñas, pero también de los jóvenes y también de los adultos. Y no podemos olvidar y desahuciar a los adultos que en su momento no tuvieron acceso a terapias, a diagnóstico temprano, oportuno, etcétera, ¿no? Y es una gran deuda que tenemos como sociedad. Acabo de ir a Estados Unidos a conocer varios modelos, digamos, de vida independiente, de vida adulta, de inclusión laboral, que a mí me entusiasman mucho y ojalá algún día podamos replicar esos modelos en México. Hace falta mucho para que eso suceda, por lo menos es lo que creo, pero por lo menos empieza a haber opciones, Toño. Hoy, por ejemplo, está Specialist Turn, que es una empresa social que genera vínculos con empresas para que pongan y para que implementen sus programas de inclusión laboral por un lado, ¿no? Ahora, eso es una empresa, nada más en México. Tenemos que provocar y tenemos que incentivar la voluntad por el lado de las empresas también para que en algún momento tengamos oportunidades de empleo para nuestros hijos. Yo digo, a ver, qué es lo que está demostrado, según yo, psicológicamente? Pero, ¿qué es lo que más hace que se eleve la autoestima de una persona? El sentirse útil. ¿Y qué más sentirte útil que tener un trabajo? ¿No? Y tenemos que promover el trabajo digno, tenemos que respetar la dignidad competitiva de cualquier persona también y que no podemos dejar de lado de que los niños se van a convertir en adultos pasado mañana. Álvaro hace 3 minutos tenía 3 años, hoy está a punto de cumplir 14. Los niños crecen y tenemos que empezar a pensar, y digo, a ver, y cuando digo empezar a pensar, lo digo como deuda, ¿no? Porque pues hoy los grandes olvidados son los adultos que están en el espectro, que no tienen opciones y que prácticamente no hay opciones en este país. Te pongo un ejemplo, en Phoenix, en Arizona, nada más en la ciudad de Phoenix hay 3 por lo menos centros de vida adulta, ¿no? Y de vida independiente. En una ciudad 3, en México, en el país que yo sepa hay 2. Sea, eso habla de la brecha que tenemos que ir cerrando poco a poco o a la velocidad que podamos, ¿no? Y en donde creo que pues la responsabilidad es de todos, ¿no? Para mí es una mesa de tres patas, sociedad, empresa y gobierno. La sociedad civil estamos haciendo nuestra parte lo mejor que podemos. El gobierno tiene que hacer su parte y la sociedad tiene que hacer su parte. Desafortunadamente tenemos que trabajar desde la sociedad civil, desde organizaciones como Iluminemos y como muchas, ¿no? Hablabas hace rato de Bárbara Anderson, también una grandísima activista y una persona que admiro muchísimo, no solo por su calidad humana, sino por su trabajo profesional. Y tenemos que inspirar al gobierno, tenemos que inspirar a las empresas a que exigirle al gobierno e inspirar a las empresas a que a través de la voluntad y a través de pues diferentes, llámale políticas públicas, desarrollo de programas, yo qué sé, pero que realmente no dejemos a nadie atrás, porque las opciones para jóvenes y las opciones para adultos son sumamente escasas en este país. Desde recreación, desde grupos de recreación. Por eso creo también que una de las cosas que por lo menos hemos enfocado en Iluminemos es a crear comunidad. Los grandes cambios en la sociedad han pasado gracias a conceptos de comunidad
¿no? Y que si como padres, como familia, somos capaces de actuar en comunidad, podemos entonces exigir nuestros derechos, inspirar a las empresas y tenemos que, al final del día, pues cuidarnos entre nosotros, ¿no? Y ir por un bien común, que al final, pues es la inclusión integral de nuestros hijos o hijas, tengan o no tengan una condición. Ok, muchísimas gracias. Y aquí nada más les estoy compartiendo el link, ojo, de lo que les comentaba del grupo de WhatsApp Naranja Azulado, es grupo de papás, se originó por dos mamás maravillosas que tengo el honor de ser PR del desarrollo de sus hijos. Yo no participo en el grupo, yo tengo una regla básica, yo no leo los comentarios y ese grupo nada más tiene tres reglas. Uno, no se recomiendan medicamentos ni tratamientos. Dos, no se discute quién es mejor doctor que el otro porque no es el objetivo. Y tres, no se critica lo que digan los demás. O sea, ahí les estoy compartiendo el grupo, porque el objetivo es desahogarse, ¿no? O sea, de repente sí es importante tener espacios para desahogarse y si ahí quieren participar, con mucho gusto. Y También puse un link por ahí, Toño, sí, aprovechando de la sesión del grupo de apoyo de padres que tenemos, que no sabes el valor que nos ha dado a muchísimos crear estos espacios de confianza y seguros en donde se pueda hablar entre pares, ¿no? Entre padres. totalmente. Y ojalá que los digan. Y ahora vienen las preguntas aquí ya para ir cerrando. ¿Cómo podemos, Iluminemos por el Autismo se ha transformado recientemente, ¿no? Y algo que, así como yo les decía, gracias a las personas que se han suscrito al canal, ¿qué les puedo ofrecer? Estar ahí para ustedes, compartirles contenidos, pero siempre mi prioridad va a ser el ser abierto y compartir todo lo que pueda en público, ¿no? Y definitivamente a quien se suscriba va a tener beca todas las cosas en las que yo participe y gracias por estar, pero no esperen como algo muy particular, lo veo como una forma de, si ustedes pueden, gracias por hacerlo, porque eso me permite tener recursos para poder financiar contenidos y ser mejor. Gracias a ello y también gracias por las estrellas. Gerardo, ¿cómo podríamos nosotros sumarnos al gran esfuerzo que hace Iluminados por el Autismo y cómo nosotros podríamos colaborar para que Iluminemos pueda llegar a tener recursos para ir creciendo? Les puse por ahí un enlace también de cómo se pueden sumar, porque cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de promover los derechos de nuestros hijos, al final del día no hay acción pequeña, Toño. Por ahí leo muchos comentarios del tabú social que existe, ¿no? Y los tabú social se rompen normalizando las conversaciones. Nosotros los padres tenemos que ser los primeros que ponemos el tema en la conversación pública. Y no digo ponerlo en el currículum o en la tarjeta de presentación, no la soy Gerardo Gaya, soy papá niño con autismo, tampoco, ¿no? Cualquier extremo, no me voy a poner de extremista por aquí, pero sí de abrir los espacios en las escuelas, en las familias, en los contextos, a sensibilizarlos. Porque hoy yo puedo sensibilizar a mi entorno más cercano, a mis amigos, pero ese amigo va a tener un amigo en común que también tiene un hijo en el espectro y que puede saber qué hacer o que lo puede acompañar un poquito mejor si tiene la información. Entonces, que no nos cansemos. Yo creo que la mejor manera de promover la inclusión de nuestros hijos es hablando del tema y normalizando la conversación, creando espacios de conversaciones en donde podamos conforme podamos, ¿no? Eso para mí, punto número uno, y no necesita ser de una organización, que luego también de repente es que yo soy de Iluminemos o yo no quiero ser de Iluminemos o yo soy de tal organización. Da igual, da igual. O sea, Gerardo Gaya, presidente ejecutivo de Iluminemos, soy una persona que hoy está en esta silla y pasado mañana no lo sé, pero ni soy eterno, ni soy el importante. Iluminemos es un vehículo de impacto, es un vehículo que ha buscado hacer las cosas de alguna manera para promover los derechos, para concientizar, para brindar apoyo a familias. Pero lo que realmente importa es todos todas y todas las personas con autismo de este país. Eso es lo que realmente importa. Y para ello no tiene que ser nada más de Iluminemos. Oye, ¿te gusta el trabajo que hace Iluminemos? Utilizas los servicios que puede brindarte Iluminemos hoy por hoy. Qué bueno, ¿no? Bienvenido, úsalos, para eso son, ¿no? Pero para mí lo más importante y cómo pueden sumar es hablando del tema, sensibilizando a todos sus contextos y a todos sus entornos, porque al final del día son ondas expansivas que no medimos los efectos de cualquier acción de impacto, sea pequeña, sea grandota, ¿no?
Les dejé por ahí también un enlace de cómo se pueden sumar como voluntarios al grupo de apoyo, utilizar los servicios que tenemos de la línea de apoyo emocional, el grupo de apoyo. Viene el Encuentro Iberoamericano de Autismo en 3 semanas. Próximamente por ahí te vamos a mandar la información, en donde gracias por acompañarnos una vez más y un año más. Tenemos N mil contenidos en el canal de YouTube, ahora tenemos el podcast. O sea, el chiste es amplificar el mensaje. Y por ahí también tienen el enlace que dejé de Súmate, porque claro que también tenemos diferentes campañas de recaudación de fondos. Celebra tu cumpleaños a beneficio de Iluminemos o a beneficio de la organización que más te guste, ¿eh? No tiene que ser exclusivo de Iluminemos. Pero en vez de a lo mejor pedir regalos para tu hijo, pide regalos para alguna asociación, para algún centro terapéutico del que te apoyen, ¿no? Porque tenemos que crear comunidad y ecosistema para fortalecernos entre todos, porque al final del día, te gusta el trabajo de una organización o no, empates con el discurso de alguien o no, empates con la ideología o la conceptualización de alguien o no, al final del día todos vamos en el mismo barco, porque todos queremos lo mismo, oportunidades para todos por igual, para nuestros hijos, hijas o adultos o sobrinos o familiares o conocidos, con cualquier forma de diversidad humana. Esa es la forma de verlo, mi querido Toño. Pues muchísimas gracias, Gerardo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado. Ojalá que nos vayan a compartirlo, a invitar a más personas a seguir aquí en la comunidad, a seguir Iluminemos por el Autismo. Y nuevamente, y algo que tienen en común, y es algo que decía Gerardo, a ver, yo lo que les diría primero, no hay nadie más sabio en sus hijos que los papás. Punto. Ese es el punto número uno. O sea, yo podré tener maestría, doctorado, terminar psicología, certificación en 3 modelos como terapeuta, colaborar, y nunca voy a saber más de tu hijo de lo que sabes tú porque eres su papá o eres su mamá y convives todos los días con él. Ese es el primer punto. Dos, ah, establece metas claras y que nadie te robe la esperanza. No hay una edad a partir de la cual el niño ya no pueda hacer algo. Pero si hoy haces algo y mañana está mejor, vas avanzando. Y que lo que te nutre sea todo lo que has crecido, no todo lo que te falta, porque siempre te va a faltar mucho, ¿no? Y como lo dice Gerardo, hay mucha diversidad, hay muchos enfoques diferentes. Yo lo que decía ayer y es algo que les invito a que me sigan en las clases de Facebook a las 8 de la mañana, hoy por haber sido el Día Internacional de la Pediatría, quise honrar a la pediatría con dos maravillosas personas que han hecho cambios radicales en México y en muchos lugares de la región, que son Gerardo Gaya y Bárbara Anderson. Ah, yo lo que les diría a ustedes es, no dejen de creer en que mañana puede ser mejor, que no les roben el futuro, céntrense en cómo poder ser mejores cada día y háganse preguntas concretas, ¿qué puedo hacer para estar mejor? Y eh, ver qué hacer para ir transformando. Si cada persona, yo por ejemplo el otro día de viaje, iba en un avión y en el asiento delantero izquierdo había una niña que estaba repitiendo varias veces las cosas. Y en ese momento, pues yo dije, está repitiendo varias veces las cosas, por algo las está repitiendo. Y ya, no empezar a decir, ay, ¿por qué lo está haciendo, señora? Que guarda silencio, bla, bla, bla. Nadie sabe lo que vive la persona de al lado. Y ojalá que iluminemos por el autismo la conciencia de que todos estamos dentro del espectro, porque el espectro incluye a la humanidad completa y ya es un trastorno cuando te afecta en tu vida. Pero todos tenemos rasgos de todo lo que gusten y es de lo que vamos a estar hablando y gracias a ustedes por estar. Y ahí yo te diría, no hay pediatría del desarrollo en muchos hospitales, lavandería Tecno es algo de lo que vamos a estar haciendo y nuevamente gracias a Gerardo porque aceptó ser miembro fundador de la Sociedad de Pediatría del Desarrollo, que próximamente estaremos comentando más de ello. Y no sé si algún comentario de cierre, algo que quieras decir. Estaba en mute nada, mi querido doctor. Feliz día del pediatra. Nos vemos en unas semanas en el Encuentro Iberoamericano de Autismo. La información la pueden encontrar en Iluminemos. Síganos en Facebook, en nuestras redes sociales, en Instagram, para que estén al pendiente de todos los lives, de todos los episodios de podcast y de todas las actividades de formación, información y socioemocionales que tenemos. Te mando un abrazote, mi querido doctor. Muchísimas gracias, gracias a todos por seguirnos y nos vemos el lunes a las 8 de la mañana en la próxima clase de Pediatría del Desarrollo y muchísimas gracias, Gerardo.
Todo mi cariño y mi admiración y nos vemos pronto. Hasta luego.